Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar marketing. Este tema habla un poquito de todo lo que tiene que ver como estrategias, ¿sí? Estrategias para utilizar en la farmacia. Pero esto es más como más dirigido a lo que es una dirección de marketing, una farmacia grande. Así que bueno, vamos a ir ajustándolo a lo que sería una farmacia o lo que ustedes tendrían que saber para lo que es una farmacia pequeña, así como para que puedan también adaptarse a cualquiera de esas. La clase que viene vamos a dar atención farmacéutica que tiene que ver con cerrar un poquito lo que iniciamos a principio de la cursada, que tenía que ver con las recetas y demás, y vamos a ver los libros oficiales y cosas. Yo le voy a llevar los libros de la formación de trabajo para que ustedes lo puedan ver y chequear cómo son. Bueno, vamos a empezar con esto de marketing. Bueno, dice, es el análisis, planeación, implementación y control de programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios de beneficio mutuo con los mercados objetivos. Tiene conceptos muy tirados para empresas, pero lo que quiere decir esto de beneficio mutuo de mercado objetivo, ¿cuál es el mercado objetivo? El cliente que viene, ¿sí? No es que hay un mercado específico, no se le va a vender, por ejemplo, a un sector específico, sino que a toda persona que ingrese a la farmacia. Eh, Salvo que estén en alguna, pero digamos la ley la ley que está vigente le permite que cualquiera a la farmacia, por más que sea una farmacia, una obra social, como camioneros, supónganse, o mercantil, ¿sí? Cualquiera de esas farmacias puede atender a cualquier persona que vaya, ¿sí? O sea que no hay un mercado objetivo. Sí puedo hablar de mercado objetivo cuando, por ejemplo, quiero poner una oferta, ¿sí? Específica para PAMI, ¿sí? Ahí sí hay un mercado objetivo. O, por ejemplo, para jóvenes, ¿sí? Métodos anticonceptivos, supónganse, ¿sí? O los chips, o alguna cosa que atraiga específicamente a un sector. Podría llegar a ser, por ejemplo, las leches maternizadas también, ¿sí? Entonces a eso se refiere, a analizar primero qué necesito en mi farmacia, qué necesito, eh, planear, ¿sí? Organizarse, implementar esos controles y un programa. Bueno, vamos a hacer, empezamos el lunes, el martes hacemos esto, el miércoles, ¿sí? O sea, programar, planear en base al objetivo que se habían puesto. El director de marketing, el que lleva adelante, tiene la tarea de influir sobre el nivel, el tiempo y la composición de la demanda, de modo que pueda alcanzar los objetivos organizacionales. Los objetivos organizacionales se refiere a cuál es el objetivo del plan, ¿sí? Por ejemplo, eh, estamos vendiendo 10 latas maternizadas por semana y nuestra estrategia o nuestro objetivo es que vendamos 50. ¿Sí? Entonces, ¿cómo organizo? ¿Cómo organizo el tiempo? ¿Cómo armo, digamos, la estrategia como para poder alcanzar esos 50 latas de leche? ¿Sí? Un ejemplo simplemente para que sepan a qué se refiere. Implica comprender la estructura económica del sector industrial. También nuevamente las palabras, digamos, no se ajusta a lo que es la farmacia, ¿sí? Se ve que está sacado de algún libro específico. Pero a lo que se refiere es cuál es la estructura económica del barrio, ¿sí? No es lo mismo estar ubicado una farmacia en el microcentro, dentro de un shopping, enfrente de un hospital, en un barrio periférico, ¿sí? La farmacia va a tener objetivos y va a tener una estructura económica diferente. Yo no puedo poner con la misma cantidad de plata que pongo una farmacia en un barrio periférico, yo no puedo ponerla en una farmacia en el microcentro o en la costanera, ¿sí? Si ustedes prestan atención, cómo son las farmacias que están en el microcentro o cómo son las farmacias que están cerca de un sanatorio privado, el stock, ¿sí? Los otros artículos de parafarmacia, ¿sí? Son mucho más elevados, de mucha mejor calidad incluso, ¿sí? Supónganse cuando estamos hablando de pinturas,
pinturas para pelo, las marcas van a ser marcas más renombradas. En cambio, en la periférica ustedes van a encontrar productos más ajustados a la economía de esos barrios. A eso es lo que se refiere, ¿sí? Identificar los segmentos existentes en el mercado. Segmentos existentes sería como grupo de personas que pueden llegar a ser nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, yo digo, estoy instalada en este barrio, hay una escuela, por lo tanto va a haber muchos niños circulando, ¿sí? Que pueden ser del barrio, pueden ser de un barrio cercano, pero van a estar ahí. Supónganse que hay un club de abuelos, ¿sí? Entonces yo puedo ir imaginándome o planeando el tipo de clientes que voy a tener. Nosotros vamos a tener después del tercer parcial una clase que se llama tipos de clientes justamente. Eso ya no les tomo, después de este tercer parcial no les tomo más examen, ¿sí? O sea, no les tomo más parciales. Todas las clases que vamos a ver después es un extra, ¿sí? Para poder completar la formación. Sí van a tener al final, van a tener el examen final, que es un examen oral, ¿sí? Ya los habíamos hablado. Yo el trabajo práctico no se los mandé, ¿no? El trabajo práctico de leyes. Si no les mandé, les voy a mandar, sí, para que ustedes tengan tiempo. Les voy a decir después la fecha hasta cuándo, pero es ya cerca del final el tema del práctico, ¿sí? Para que ustedes tengan tiempo de hacerlo tranquilo. No es largo, así que no se preocupen por eso demasiado. Bueno, identificar la estrategia de marketing que mejor se adapta a la compañía. Una estrategia de marketing que ustedes van a ver en muchos lados es el porcentaje de descuento, 10% de descuento contado efectivo. No siempre esa estrategia es buena. Sirve para atraer clientes, perfecto. Sirve para presentarme en un barrio nuevo, perfecto. Pero a la larga, económicamente no le cierra a la farmacia. ¿Por qué? Porque la farmacia no se queda con un 100% de ganancia. No es que yo compro un medicamento a 15 y lo vendo a 30. Están estipulados los precios, ¿sí? Y el aumento del precio lo ponen los laboratorios, no los pone la cadena intermedia que son las droguerías y la farmacia. Entonces, del porcentaje que suele ser alrededor del 30%, del porcentaje que queda, de ahí, de ese 30%, la farmacia debe pagar el alquiler, los impuestos, los sueldos y todos los demás. Entonces, muchas veces, ese 10% que quieren dar de descuento va en contra, ¿sí? Le quita a lo mejor la posibilidad de pagar el alquiler, ¿sí? Si estamos hablando de una farmacia que tiene su local propio y demás, si el farmacéutico ya es también el dueño, se ahorra mucho dinero, ¿sí? Pero si tiene que pagar al farmacéutico, al alquiler y demás gastos que tiene, impuestos y demás, sinceramente ese 30% a veces no es suficiente en un barrio periférico. En el centro, donde hay muchos movimientos, donde se atienden muchas obras sociales, ahí sí, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que cuanto más grande la farmacia, más gente va porque seguro tiene el medicamento, seguro atiende la obra social y eso va generando ciertos problemas los que son las farmacias en los barrios. Identificar el mercado objetivo, ¿sí? Ubico, ¿qué quiero? Voy a trabajar con PAMI ahora, ¿sí? Empiezo a atender la obra social PAMI, entonces voy a potenciar los productos de PAMI. No me sirve tener ibuprofeno jarabe porque PAMI no consume ibuprofeno jarabe. ¿Se entiende? Voy a buscar y voy a tener en mi stock medicamentos ajustados a PAMI. Realizar investigación de mercado para desarrollar perfiles, ¿sí? O sea, saber en dónde me estoy moviendo. Demográfico, psicográfico y comportamental del conjunto de clientes. O sea, la gente que pasa por enfrente de mi farmacia y que yo quiero atraerla, es vieja, es joven, ¿sí? Por eso le decía que, bueno, tengo que estar atento a qué hay alrededor. ¿Hay mercerías? ¿Hay algún comercio de regalería cerca? ¿Por qué? Porque estos son los parafarmacias que a mí me pueden llegar a servir digamos, como un anzuelo para atraer clientes, ¿sí? Tener perfumes para regalar, la gente pide mucho a veces en la farmacia algo como para un regalo, ¿sí? Un perfume, esos juegos, esas combinaciones que vienen,
que suele verse mucho en el centro y mucho, pero suele verse también en los barrios justamente porque reemplazan a esa regalería o librería, papelería que no hay en la zona. No me deja ver la letra arriba. Estoy, a ver si me deja. Ahí está. Comprender a los competidores y sus productos, ¿sí? ¿Qué farmacia tengo cerca? ¿Qué tiene de fortaleza esa farmacia? ¿Sí? Vamos a dar también una clase de FODA, ¿sí? Que es justamente estrategia, un análisis, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Significa FODA. Comprender cuáles son sus fortalezas. La farmacia que está más cerca, que me compite, eh, tiene mucho, stock tiene mucho, eso es una fortaleza, pero atiende muy mal, ¿sí? Esa es una debilidad. Entonces tengo que ver en qué son débiles ellos para potenciarme yo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar y tengo que ajustarme, digamos, a lo que la gente del lugar esté solicitando. Desarrollar nuevos productos, ver, ¿sí? La manera de brindar servicio. Cuando habla de producto no se refiere exclusivamente a algo material, sino también servicios, ¿sí? Tomar la presión, ¿sí? Antes era aplicar inyectables, en este momento no es muy rentable porque aplicar inyectables, la farmacia tiene que estar habilitada, tiene que tener un gabinete inyectable y el farmacéutico o deben contratar, el farmacéutico debe capacitarse específicamente para aplicar inyectable o debe tener algún personal autorizado para aplicar inyectables como los enfermeros. Entonces se encarece más. Establecer un mecanismo de control del entorno para detectar amenazas y oportunidades, ¿sí? Amenazas, me va a abrir otra farmacia enfrente, ¿sí? Bueno, ahora por la ley no pueden enfrente, necesitan 400 kilómetros acá en Posada, 400 kilómetros, 400 metros acá en Posada. Pero, digamos, saber cuál es una amenaza. Aprender las fortalezas y debilidades que tiene esa compañía, realizar siempre este análisis FODA o DAFO, depende cómo le colocan las letras, ¿sí? Periódicamente para poder ir viendo las debilidades y poder resolverlas. Auditar la experiencia de los clientes acerca del conjunto de la marca. Cuando habla de la marca se refiere a la farmacia. ¿Cómo se hace esto? Pregunta de satisfacción, por ejemplo, ¿sí? Una encuesta, el libro de quejas, ¿sí? El libro de quejas no se utiliza solamente para quejarse, el libro de quejas se deja constancia de una opinión, también pueden ser opiniones buenas, ¿sí? Digamos que a veces la farmacia puede medir la clientela haciendo algún sorteo y demás, y eso uno puede tener una medición si está resultando o no las estrategias que van haciendo. Ahora se mide también mucho por su participación en redes, entonces cada vez más las farmacias están participando en redes sociales. Desarrollar estrategias de marketing para cada uno de los productos utilizando las variables de marketing mix, producto, precio, distribución y publicidad. Producto, o sea, tener los productos los medicamentos que los clientes vayan necesitando. Precio, los precios no los fija la farmacia, ¿sí? En ese caso no se compite, sino que tenemos que hablar de precio por ahí de los otros artículos. El Colegio Farmacéutico saca periódicamente el precio sugerido para medicamentos de los denominados genéricos, ¿sí? Que son medicamentos que vienen en cajas por mayor, ¿sí? Que vienen sueltos los blisters. El Colegio Farmacéutico ya fija, ¿sí? Un arancel para que las farmacias se guíen, a partir del cual, digamos, a partir de ese monto para arriba van poniendo. En eso sí van a encontrar diferencia entre una farmacia y otra, ¿sí? Pero en los productos que están detallados en el sistema informático, no hay manera. Crear una ventaja competitiva duradera. Bueno, distribución, me olvidé. Distribución, muchas farmacias tienen delivery, ¿sí? O sea, le llevamos a su casa. Eso puede ser, en muchos casos, sobre todo si estamos hablando de pacientes para mí, puede ser algo que le gusta a la gente, que sea un gancho. Y el tema de publicidad,
Hoy no se ve mucha publicidad, salvo las farmacias muy grandes que hacen algún tipo de publicidad por radio, pero se hacen muchas publicidades a través del manejo de redes sociales. Crear una ventaja competitiva duradera. Por eso, una ventaja competitiva no duradera es la del porcentaje de descuento, ¿sí? O sea, yo no la puedo mantener en el tiempo. Una ventaja competitiva podría ser en el servicio, en el trato, ¿sí? El tomar la presión, tener una balanza para que se pesen, ¿sí? Algo que no necesite, digamos, modificar. Comprender dónde deben estar en el futuro las marcas de la compañía y redactar planes de marketing de forma regular para ayudar a conseguirlo. O sea, ir cambiando las estrategias porque van cambiando, la gente va cambiando, la gente actúa distinto dependiendo la estación del año, ¿sí? Sobre todo cerca de las fiestas, la gente como va a dirigir mucho gasto hacia la fiesta, fin de año, ¿sí? Pascuas son las dos fiestas religiosas donde se invierte mucho dinero, por lo tanto ahí siempre baja en todo lo demás. También, por ejemplo, cuando empieza la escolaridad, febrero, que es el mes donde hacen las compras para la escuela, también es un mes que baja muchísimo la rentabilidad de la farmacia cualquiera, ¿sí? Salvo aquellas, digamos, recetas que son permanentes. Por ejemplo, un antihipertensivo, las 4 estaciones la tengo que usar. Pero un antibiótico uso en época de invierno, por ejemplo, con todo lo que sea neumonía, bronquitis, dolor de garganta, ¿sí? Y puedo usar también en verano con el tema de las otitis, panza, ¿sí? Infecciones que pueden agarrar. Así que eso va variando, pero una hipertensión, una medicación para la diabetes, para el asma, es durante todo el año. Establecer sistemas de retroalimentación para ayudar a determinar los cambios necesarios para optimizar los procesos de mercadeo y generación de productos medios y terminales. Acá no tenemos en la farmacia productos medios y terminales, ¿sí? El producto se compra y se vende ese mismo producto, no se le hace ningún cambio. Los sistemas de retroalimentación se refiere a escuchar al cliente, ¿sí? Retroalimentación, la información va hacia atrás. Entonces yo le brindo un servicio y tengo que chequear que ese servicio sea el que estaba necesitando o el que estaba buscando. Si no es así, ver si me tengo que ajustar o si corresponde que me ajuste, porque a lo mejor el cliente está buscando algo que no corresponde, ¿sí? O algo que no puede ser. Por ejemplo, quiero llevar algún psicotrópico sin receta, ¿sí? No corresponde porque necesito una receta, legalmente necesito una receta para poder rellenar los libros. Así que no siempre lo que el cliente está buscando es algo que corresponda que la farmacia le dé. Eso lo vamos a ver bien la clase que viene con atención farmacéutica. De los stocks, ¿sí? Ustedes van a ver los stocks principalmente se van a organizar dependiendo las características de los dueños de la farmacia, especialmente, y del farmacéutico. Cuando ustedes entran a una farmacia y están todos los colores separados, ¿sí? Acá está el amarillo, acá está el celeste, acá está el morado de Bagó, el amarillo de Roemer, ¿sí? Me está indicando que están separados los medicamentos por laboratorio, dentro de ese laboratorio por orden alfabético. Cuando ustedes entran en una farmacia donde están todos mezclados los colores, normalmente es porque están acomodados por orden alfabético todos los laboratorios mezclados. Este sistema suele ser más fácil para los nuevos, ¿sí? Los que recién inician. ¿Por qué? Porque no saben de qué laboratorio es, ¿sí? Entonces van buscando y ahora le agregamos que antes se hacía por marca comercial y ahora lo tienen que hacer por nombre genérico, ¿sí? El nombre de la droga, no el nombre de la marca. Así que ustedes eso van a ir viendo. Normalmente en la farmacia cerca del mostrador se colocan los medicamentos de venta libre. Y si hay espacio en la farmacia, en una zona posterior se coloca todo lo que sea venta bajo receta. Lo que son psicotrópicos y estupefacientes, que por ley deben controlarse de otra manera,
estos justamente tienen que ir aparte y, dice la ley, en un armario o algo que tenga llave. Bueno, colocación de los productos. Dice, debe estructurarse en función de las características del almacén, del espacio físico disponible y del orden de almacenaje previamente establecido. O sea, cómo dividieron la farmacia. Si va a ser por orden alfabético, si va a ser por laboratorio. Hay algunas farmacias ya que tienen mucho manejo, ¿sí? Años y el personal bien entrenado, que puede tener separados por patologías, ¿sí? Entonces ustedes van a ver anticonceptivos acá, antibióticos acá, ¿sí? Separados cada uno. Esto es muy bueno, ¿sí? Sobre todo cuando vienen a hacer tipo de consulta en el mostrador, pero necesito personal entrenado para eso. En la mayoría de las farmacias, yo por lo menos lo que vi cuando fui inspectora, es una mezcla de todos estos sistemas, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar cuando ni bien ingresan todo lo que sea venta libre, anticonceptivos suelen estar todos juntos, antibióticos y eso no, ¿sí? Psicotrópicos y estupefacientes por ley tienen que estar todos juntos. Lo van a encontrar, digamos, como algunos sectores separados y diferenciados por característica propia de esa farmacia, ¿sí? No porque sea un requisito o algo. Las estanterías suelen ser metálicas, normalmente se van a colocar en paralelo, no en zigzag, ¿sí? En zigzag, como dice ahí, no tiene sentido en realidad porque molesta constantemente. Muchas de las cosas que ustedes van a ver, como los transelevadores que dice acá, se refiere a droguerías, ¿sí? No a una farmacia. Ustedes no van a ver una Zampi, ¿sí? Como están en los supermercados, una Zampi dentro de la farmacia. Así que hay cosas que no corresponden a lo que es farmacia. Las cajas de plástico apilables sí suelen ser interesantes, pero no muy útiles en la farmacia, ¿sí? Normalmente adentro se tiene todas las cosas que están sueltas a granel, pero normalmente las cosas que se puedan vender en una farmacia, por ejemplo, los frascos para orina, ¿sí? Normalmente se apilan, ¿sí? No es que están sueltos. Las cajas metálicas no van a ser útiles, son demasiado costosas como para una farmacia para tener pocas cosas adentro. Los estivados específicos, ¿qué quiere decir? A cuando tienen alguna forma esférica o cilíndrica que no quedan uno arriba del otro, ¿sí? Entonces ustedes van a ver esto más en un supermercado. Cuando, por ejemplo, en el hipermercado Libertad, por ejemplo, cuando ponen de oferta las pelotas que las colocan dentro de un canasto, porque no quedan quietas, ¿sí? Se moverían muy fácilmente. Así que esos son los estivados específicos. En la farmacia es raro que aparezca algo cilíndrico o algo esférico. Sí podemos encontrar grandes superficies, por ejemplo, gasas, por ejemplo, algodones, ¿sí? Que requiere un gran espacio. Normas generales para la colocación de los productos. Los materiales pesados se colocarán en zona de buen acceso para que sea fácil trasladar simplemente. No hay materiales tan pesados en la farmacia, ¿sí? Podemos hablar de sueros, ¿sí? Que podrían llegar a ser cajas bastante pesadas. En las cabeceras, las estanterías deben disponerse guías con el material almacenado, su código y el estante en el que están. Esto en la farmacia no lo van a ver. Puede ser en una droguería más grande, una farmacia súper grande, podría llegar a ser, porque esto lo pueden llegar a ver en una forma más sintetizada en un supermercado, cuando ustedes ven los carteles que dice lácteos, limpieza, ¿sí? Que les va orientando, pero no van a encontrar detallado qué productos hay en el estante. Los artículos con fecha de caducidad más próxima se colocarán en los lugares de más fácil acceso. Esto es fundamental en la farmacia. Cuando ustedes reciben un producto y lo tienen que colocar en el estante y ya hay de ese producto, tengo que comparar las fechas de vencimiento y dejar siempre adelante, donde yo voy a tomar más fácilmente, los que van a vencer más pronto, ¿sí? Entonces los nuevos, pero a veces los nuevos no son, ¿sí? Porque compro a droguerías distintas y a veces lo último que llegó no tiene la fecha de caducidad más lejos, ¿sí? O sea, la que sea, la pongo atrás y voy corriendo. Una estrategia muy buena que tiene también varias farmacias vi que lo tenían y es algo que la gente cuando hace inspecciones de la ANMAT,
¿sí? Vienen a hacer inspección y buscan justamente los productos vencidos. Habían dicho que les gustaba mucho cuando tenían sticker. ¿Sí? Ustedes pueden ver en alguna farmacia que están con un sticker fluorescente con una fecha. Es porque vence dentro de los 6 próximos meses. Entonces, como una alerta, te tenés que sacar este producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se controla periódicamente. Si yo voy a una farmacia y encuentro en la estantería con polvo, ¿sí? Señal de que no repasan nunca, nadie se molesta en levantar la cajita a ver el vencimiento que tiene, y eso generalmente va a tener muchos vencidos en su estantería. El ANMAT va haciendo, cuando hace inspección el ANMAT, va haciendo un acta donde va redactando todo lo que encuentra vencido. No se aconseja el cambio de lugar de almacenaje, ¿sí? Aunque puede llegar a ser una estrategia, pero no en este caso de una farmacia, porque la gente, el cliente, no tiene acceso a los estantes. Y si yo cambio de lugar los objetos, los medicamentos, no los voy a encontrar. Esto sí es una estrategia para un supermercado. Vieron que cuando nos cambian de lugar, deambulamos por los pasillos buscando algo y normalmente decimos, esto estaba buscando, mira, esto voy a llevar, mira, y encontramos cosas que queremos llevar. Pero eso es en un autoservicio. Esto podría llegar a ser en la farmacia shopping que tenemos, ¿sí? Donde Pharmacity, donde tiene adelante de la farmacia, en el espacio adelante, tiene todo un shopping de productos, de chocolates y demás, regalerías y demás, que puedo yo pasar y elegir cargar en el carrito yo, ¿sí? Pero no en la parte de farmacia. Los productos tóxicos o peligrosos se almacenarán en determinados espacios habilitados. Antes en la farmacia, y eso vamos a ver también, en la farmacia se podían manejar tóxicos, ¿sí? Que tenía que ver sobre todo porque al principio, cuando se sancionó la ley de farmacia, había pocas farmacias, había poca atención sanitaria en muchos pueblos del interior. Entonces, dentro de lo que era la farmacia del pueblo, a lo mejor la única en todo el pueblo, se manejaban también todo lo que tenga que ver los tóxicos para, como venenos y demás para animales, y también antídotos, ¿sí? Sobre todo los antídotos, los sueros antiofídicos para mordedura de serpiente y demás. O sea, eso antes. Incluso sigue siendo obligatorio mantener un libro de tóxicos, aunque no vendamos más tóxicos en la farmacia. Gestión del stock. Dice, entre los múltiples controles y actividades que se han de realizar en una empresa se encuentra la gestión del inventario o de las existencias de mercadería, que es un listado de todos los productos que tengo, stock. Esta labor consiste en realizar una relación exhaustiva de todos y cada uno de los productos que se necesita tener en un almacén para su uso o consumo, de tal forma que nuestras necesidades estén cubiertas y no se produzca un déficit de stock o de almacén. ¿Qué quiere decir esto? Tener la cantidad suficiente. Recuerden que cuando se corta el tiempo, me está avisando, cuando se corta, tarda 9 minutos hasta que volvemos. De tal forma que de tener el producto en stock. Tampoco puedo tener todos los productos del manual farmacéutico, no hay manera de tenerlos todos. ¿Por qué? Porque no todos los productos van a tener salida y eso es una pérdida de dinero. Entonces, una vez que yo ya tengo mi cliente, yo sé que doña Rosa viene siempre a adquirir su medicamento para la presión, ya la tengo reservado la caja para doña Rosa. ¿Sí? Entonces, no tengo un déficit, no tengo en stock, ¿sí? O no tengo, digamos, un exceso de stock en el almacén que puedes, de esa plata, yo podría llegar a necesitarlo para otra cosa. Por otro lado, todo ello debe hacerse con el menor costo económico para la empresa, lo que se denomina justamente gestión de stock. O sea, tener el stock necesario y suficiente, ¿sí? No es exagerado y no tampoco que no pueda cubrir las necesidades. Incluso los stocks también se pueden ajustar a las temporadas.
¿sí? Normalmente, cerca de esta fiesta que hablaba de la Pascua y de fin de año, de Navidad, son las fiestas donde más personas con intoxicaciones hay, ¿sí? El Jueves Santo la gente come tanto que muchas veces el viernes, el día que más pacientes se fueron al hospital a causa de intoxicación. Entonces, en estos momentos son los lugares donde yo tengo que tener, los momentos que yo tengo que tener, todo lo que sea medicación antiácida, ¿sí? Antiespasmódica, todo lo que ustedes vieron en la parte digestiva. La asistencia sanitaria hace que tengamos que ser rigurosos y eficaces a la hora de colaborar en estas tareas administrativas, ya que de ello depende el buen funcionamiento de todo sistema sanitario. ¿Qué quiere decir eso? La asistencia sanitaria, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, ¿sí? Recuerden que el que tiene el poder de policía sobre la farmacia es el Ministerio de Salud Pública Provincial. El ANMAT, cuando viene, no puede por sí solo ir a la farmacia, necesita pasar por el ministerio y pedir autorización para ir, ¿sí? Presenta un listado de la farmacia que va a visitar y ahí el Ministerio de Salud Pública es el que les autoriza. Las empresas tienen que prestar un servicio de calidad, pero al mismo tiempo deben hacerlo al menor costo posible, por ello una adecuada es necesaria que le leí. La gestión del stock va directamente ligada al espacio y lo que es más importante, la capacidad económica. O sea, si tengo lugar donde guardar la mercadería y si tengo el dinero para pagarla. Esos son dos factores fundamentales que no tienen que ver con la parte sanitaria, pero que hacen al funcionamiento de la farmacia. Yo no puedo aprovechar una oferta, comprar un montón de mercadería y después no tengo dónde guardarla, porque no la puedo llevar a mi casa, tiene que estar en la farmacia. Y no la puedo tener por el piso, tiene que estar en los estantes. Entonces, muchas veces, digamos, se cometen errores de ese tipo. Esto es así porque si se pide en exceso un cierto producto, el desembolso económico puede impedir la adquisición de otros productos igualmente necesarios. Por lo tanto, es necesario elaborar previsiones lógicas, ¿sí? O sea, yo no voy a, si yo salgo, por ejemplo, me salen por la farmacia, supónganse, 10 anticonceptivos, yo no voy a comprar 1000 anticonceptivos, ¿sí? Porque tardaría demasiada cantidad de meses en poder sacármelos de encima y eso repercutiría en que se vencen, ¿sí? Entonces tengo que tener siempre un stock suficiente, pero no exagerado. Tipo y cantidad de artículos. Lo primero que debemos conocer es cuáles son los artículos que más se consumen y en qué medida para realizar la gestión. O sea, yo tengo que saber cuánto me sale de los antiinflamatorios, cuánto me sale de los antibióticos, cuánto me sale de esta medicación y tratamientos crónicos como antihipertensivos, como antidiabéticos. Una vez que yo tenga más o menos controlado lo que sean los clientes fijos, ¿sí? Los que siempre vienen, entonces es una manera ya de poder ir previendo qué productos necesito comprar. No tiene sentido almacenar artículos de poco consumo, porque con ello lo único que conseguiremos será el desorden, o sea, tener un montón de cosas en el almacén, inutilizar el espacio que disponemos e invertir en una compra ineficaz. Normalmente también se va a racionalizar los productos muy caros, ¿sí? Ustedes van a ver que en las farmacias más chicas, cuando son productos caros, le van a decir, le pido y llega mañana, ¿sí? Entonces es una manera también de, cuando yo voy a la farmacia de barrio, tengo que estar ya consciente que posiblemente no tengan la medicación que es muy cara o que se maneja con poca rotación. Por otro lado, aunque un producto tenga mucha tirada de consumo, deberá almacenarse razonablemente en función de las unidades de uso que realmente vayamos a necesitar. Para valorar este principio básico de gestión de stock, deberemos saber igualmente el tiempo que nuestro proveedor tarda en suministrarnos y calcular con qué periodos de tiempo deben realizarse los pedidos. Bueno, antes en la farmacia, acá en Posadas había una sola farmacia, una sola droguería. Las compras hacían a droguerías y tardaban una semana en venir.
Entonces yo tenía que tener un stock necesario para esa semana hasta que volviera a venir el pedido. Hoy ustedes tienen infinidad de droguerías, tienen atención a la mañana, a la tarde, ¿sí? Tienen entrega de productos a la mañana, al mediodía y a la noche, incluso en muchos casos, y tienen la opción de ir a buscar personalmente. Entonces esto, digamos, como que ya está en desuso en lo que sea la farmacia. De todas maneras, si yo me manejo con grandes compras y compro directo al laboratorio, también va a haber, digamos, un tiempo de espera hasta que el laboratorio lo puede enviar. No lo envía directo, ¿sí? Sino que lo envía a través de sus distribuidoras. Para estudiar el consumo de productos de un hospital pueden utilizarse diversos listados, como por ejemplo el listado de consumo de productos según su rango ABC. Su rango ABC es una forma de categorizar, ¿sí? Dividir a los productos que son categoría A, B y C. Entonces, por ejemplo, los productos A tienen alta rotación, o sea, consumen mucho, necesito mucho stock. Los B son de consumo mediano y los C son de poco consumo, por ejemplo. Además de estos conceptos básicos, hay que tener en cuenta otros más concretos y que son fundamentales para controlar las cantidades de almacenar de una manera satisfactoria. Tenemos el stock de seguridad, el horizonte de compra, el punto de pedido y el lote económico, ¿sí? De estos acá vamos a ver las definiciones y tengan en cuenta que esto es de examen, ¿sí? Stock de seguridad y horizonte de compra son de examen. Vamos a ver lo que es el stock de seguridad. Consiste en conocer el número de meses de reserva de existencia de los productos sanitarios con la finalidad de que no se produzca ruptura del stock, es decir, que no nos quedemos sin ese producto. Para evitarlo, dispondremos siempre una cierta cantidad que no se consume o reserva, que se guarda, pero teniendo en cuenta la fecha de caducidad siempre. O sea, no se guarda siempre el mismo producto, sino que se lo va rotando. En general, es conveniente almacenar una reserva equivalente a un 30% más de unidades de las que sabemos que se consumen. Por ejemplo, ¿sí? Salen 10 anticonceptivos por semana, tengo 13, ¿sí? Ese 30% más. La gestión del stock analizará el porcentaje necesario para cada artículo que estadísticamente se consumen en un periodo dado y el periodo de entrega de la mercadería. O sea, yo tengo que tener en cuenta, por eso le digo que esto mucho no es que se aplica hoy en la farmacia porque tenemos droguería en exceso. Pero, ¿cuál es el tema? En base a la cantidad de producto que sale, yo tengo que tener una determinada cantidad de stock, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Es necesario entonces que el responsable del almacén disponga de información estadística permanentemente actualizada del consumo de cada uno de los artículos. Debo considerar para este punto número de meses de reservas de existencia, es el 30% de las unidades que se consumen, y fecha de caducidad y tardanza en recibir el pedido por el distribuidor. ¿Sí? O sea, continuamos. Bueno, estábamos hablando justamente de este stock, ¿sí? El stock de seguridad, que es mantener un extra de ese stock para asegurarnos que no falte. Siempre es del 30%, ¿sí? Y siempre hay que vigilar el tema de la caducidad. A ver, que no le veo arriba. Un ejemplo, ¿sí? Si suponemos que de un determinado producto se consumen 400 unidades al mes y tenemos un mes de seguridad y un mes de periodo de entrega, siempre habrá que disponer en el almacén de 420 unidades. ¿De dónde sale este 520 unidades? Del 30% que se le tiene que agregar a esos 400, ¿sí? 30% de 400, 120. Entonces, 400 más 120 me da las 520 unidades. Siempre el 30% extra. Si el periodo de entrega fuera de 2 meses, yo tengo que tener el stock para 2 meses, por eso es 800 lo que dice ahí, y ahí se duplicaría, ¿sí? El 30% de 800 es 240, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Siempre va a ser el 30%.
Uy, a ver qué le pasa, que no se corre. El horizonte de compra es el número de meses que se cree que debe transcurrir entre una compra y otra. Para ello tendremos que conocer la capacidad del almacén, el volumen de espacio que ocupa el producto, las tendencias alcistas y bajistas del precio del artículo. En Argentina no tenemos bajista, es siempre alcista, así que es un problema menos. Si se trata de un producto que ocupa mucho espacio y nuestro almacén es pequeño, estaremos obligados a realizar pedidos pequeños y frecuentes. Cuando habla de precios alcistas o bajistas, se refiere más a productos por temporada, ¿sí? Pero en la farmacia recuerden que los precios no los regula la farmacia, podemos regular los descuentos que damos, las ofertas, ¿sí? Así que, por ejemplo, podría ser de precio alcista cuando sube los productos por una temporada. Por ejemplo, ¿sí? Los bronceadores en época de verano, ¿sí? En cambio, si disponemos de suficiente espacio para almacenar el producto, el horizonte de compra dependerá del consumo conocido de unidades, de la reserva necesaria y del precio y sus oscilaciones en el mercado. Cuando el precio se eleva, la compra deberá reducirse al mínimo imprescindible, mientras que cuando el precio está bajo, debemos hacer un mayor acopio para abaratar los costos globales. Costos globales se refiere a todos los gastos que tiene la empresa, ¿sí? ¿Qué debo considerar? El número de meses que debe transcurrir entre las compras, conocer la capacidad del almacén para no comprar de más y tener en cuenta también los precios. Entonces, estos son dos conceptos que lo tienen que tener bastante claro, ¿sí? Ejemplo, si consumimos 200 unidades mensuales de algodón y compramos cada 2 meses, el horizonte de compra será de 2 meses, ¿sí? Cada 2 meses yo voy comprando, eso es horizonte de compra, debiendo hacerse un acopio de 400 unidades. El punto de pedido, también ustedes lo pueden llegar a encontrar como stock mínimo. Ya los sistemas informáticos que tiene la farmacia, si uno le carga el stock mínimo, automáticamente genera la compra, ¿sí? Genera el listado de compra cuando toca ese stock mínimo. Es la demanda durante el periodo de aprovisionamiento más el stock de seguridad. Se trata de calcular cuál ha de ser el nuevo pedido de cada artículo, teniendo en cuenta para ello los parámetros ya vistos, el stock y el horizonte. Entre ellos destaca el número de unidades de consumo y la reserva necesaria para cada producto. Se tiene que considerar que consiste en el cálculo del nuevo pedido y hay que conocer el consumo y la reserva necesaria de cada producto. Les doy un ejemplo, a ver si tiene el ejemplo acá. Sí, tiene. En una consulta médica, el consumo de vendas elásticas es de 300 unidades al mes y el stock de seguridad es de 90. Sabiendo que el pedido tarda un mes en ser suministrado, el punto de pedido será el punto de pedido igual a 90, que es el stock mínimo, más 300, que son la cantidad que se va a consumir por mes, por uno que es un mes. ¿Sí? Por eso sale ese 390 en el número. El lote económico. El lote económico es el costo mínimo de realización de cada pedido. Para su cálculo hay que valorar el costo de almacenamiento y de envío, ¿sí? O sea, muchas veces el producto es tan barato que me cuesta más traerlo que comprarlo, ¿sí? Entonces, eso tengo que tener en cuenta. No puedo hacerle traer, supónganse, un camión, ¿sí? Con pocas unidades de, por ejemplo, algo barato, los recolectores de orina. Tengo que traer ya una buena cantidad, pero si yo no tengo lugar en el depósito para guardarlos, tampoco me conviene. El costo de envío es el importe que hemos de abonar a la agencia de transporte por el servicio de suministro que necesitamos. Con carácter general, dicho costo parte de un mínimo que siempre tendremos que afrontar. Esto costo cuando ustedes compran por Mercado Pago y demás, siempre está el costo, ¿sí? A veces el vendedor absorbe esa compra, esa venta, a veces no. En el caso de las droguerías están incluidos.
¿sí? Salvo que ustedes compren en otro lugar que ahí sí no tengan que mandar. Habrá, por tanto, que solicitar el pedido de tal forma que el número de unidades solicitadas no sea inferior a ese costo mínimo. Si no, pago más en transporte que de producto. Tengo que considerar el costo mínimo de realización del pedido y hay que valorar el costo del envío y de almacenamiento. Por ejemplo, una consulta utiliza mensualmente 50 envases para análisis de orina. Cada envase cuesta 50 centavos y tardan en servirlo, en enviarlo, 10 días. El costo del envío más el seguro de transporte asciende a la cantidad mínima de 45. El costo que aumentaría a 60 por un pedido superior a 300. O sea, menos de 300 el envío me sale 45 y más de 300 me sale 60. En caso de solicitar la cantidad de envases necesaria para un mes, el costo del transporte superaría el del pedido, ¿sí? Porque 50 envases, ¿sí? A 50 centavos, estamos hablando de 25 pesos, ¿sí? El envío me sale 45. La repercusión del costo del envío sobre el producto sería, el producto lo llevo a 90, me sale el costo 90 centavos, lo que supondría que cada artículo, cada envase, tendría un costo final de 1,40 pesos, casi el triple del precio que yo lo compré, ¿sí? O sea, el envío me encarece el producto. Teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio en el almacén, y dado que este producto es de fácil almacenaje, se podría realizar un pedido anual. 50 que necesito todos los meses multiplicado por 12 me da 600, ¿sí? Y esos 600 a 50 centavos cada uno son 300 pesos. El costo de transporte ascendería a 60, que era lo que decía, que mayores de 300 unidades sería 60. Por lo tanto, aumenta, ¿sí? El gasto que me genera el viaje aumenta 0,10, ¿sí? 10 centavos. Por lo tanto, en lugar de 1,40 pesos, ¿sí? Va a ser 60 centavos. Como norma general y después de haber estudiado todos los parámetros necesarios para una buena gestión de stock, el cálculo del stock de seguridad y el de horizonte de compra pueden estimarse a partir del consumo medio mensual de los últimos 12 meses. Esto normalmente se hace sin tantos problemas de cálculo. Normalmente se hace por estadística del propio sistema que te tira la cantidad de unidades de cada uno de los productos que se ha comercializado en el tiempo que uno le ponga. Si le pido los últimos 3 meses, me saca la cantidad de productos que salió en esos 3 meses. Le pido 6 meses o le pido un año, como dice acá, yo puedo tener a fin de año una estadística de cuántos productos salieron, cuántas cajas salieron de cada uno de los productos anualmente, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para poder programar las compras y sobre todo si tengo posibilidad de acceder a compras directas al laboratorio o a las distribuidoras que manejan esos laboratorios, puedo hacer compras más que repercutan en un mejor precio, ¿sí? Que me hagan mejor precio, que tenga acceso a descuento. Normalmente los laboratorios se van a manejar con lo que ellos llaman voucher, ¿sí? Son listados que están de alguno de sus productos que están a un precio diferencial por X motivo, ¿sí? Lo ponen a tal producto, tal otro, y si la farmacia se interesa, lo compra a ese precio diferencial. Entonces, digamos que podríamos estar comprando ahora, por ejemplo, productos que sabemos que tienen la salida en verano, ¿sí? El método de valoración de existencia. ¿Qué es una valoración? Ponerle valor, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo de patrimonio? Cuando nosotros valoramos una casa, decimos, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Sí? Lo mismo pasa en la farmacia. ¿Cuánto vale mi stock? ¿Sí? De los productos que tengo en los estantes, ¿cuánto vale? Los artículos que forman parte de la existencia del almacén de una empresa se valoran según el plan contable, o sea, es algo del contador, al precio de adquisición o al precio de producción, o sea, al precio que yo compro o al precio que yo vendo.
Se establece con carácter obligatorio computar siempre la valoración de existencias por el valor de adquisición del producto, entendiendo por este única y exclusivamente el precio reflejado en la factura del proveedor directo de cada uno de sus artículos, o sea, el monto que figura en la factura de compra que yo hice. El costo de producción comprende cada uno de los gastos que supone la entrada del producto y su almacenaje, por lo que al precio de adquisición deberán añadirse, entre otros, el pago del transporte, quiere decir no porte, transporte, del seguro de transporte, si lo hubiera, y los aranceles aduaneros, si corresponden, si pasa, por ejemplo, acá a la frontera Corrientes-Misiones tenemos un arancel para el ingreso. Si bien los productos médicos están exceptuados, normalmente las empresas absorben ese valor. Entonces, de ese 30%, ¿sí?, que yo tengo de ganancia estadísticamente, yo tengo que pagar todos esos gastos, ¿sí? El transporte, el seguro, el almacenaje. ¿Por qué? Porque no es que el almacenaje es gratis. Para tenerlo en mi estante, en el depósito de la farmacia, yo voy a tener que invertir luz, agua, limpieza, ¿sí? Si es un producto sensible a la temperatura y tiene que estar en la heladera, la luz, la heladera, ¿sí? O sea que va a haber gastos que están relacionados simplemente por tenerlo en el estante. Con relación a los gastos de almacenaje, deberemos tener en cuenta los sueldos y salarios del personal del almacén, la energía y todos los gastos que suponga el mantenimiento de dicho almacén, como la limpieza, seguro y todo lo demás. Los impuestos, ¿sí?, los gastos profesionales de contadores y demás también se tienen que tener en cuenta. El cálculo del costo de producción es otra de las funciones directas de la gestión de stock. Entre los métodos de valoración de existencia más frecuentemente utilizados es recomendable el del precio medio ponderado, o sea, un precio medio, ¿sí? Aunque existen otros que son el FIFO y el LIFO. Le voy a explicar lo que son. Vamos a empezar por el precio medio ponderado. Consiste en valorar la existencia o cantidades que de un determinado artículo hay en un almacén teniendo en cuenta los precios de adquisición. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? A lo largo del año yo fui haciendo diferentes compras. De cada una de esas compras que yo hice, tengo que multiplicar la cantidad que compré por el precio, ¿sí? C1 se refiere a la primera compra, C2 la segunda compra, sí, cada una de las compras que hice. Toda esa suma dividido, por eso es un promedio, dividido la cantidad total de artículos, ¿sí? La cantidad que compré la primera vez, la segunda, la tercera, las veces que fueran. Ese monto me va a dar el precio, ¿sí?, promedio. Supongamos que en el almacén tenemos 200 gasas absorbentes a 1 peso, 300 a 1 peso con 30 y 400 a 1 peso con 40, ¿sí? Así compré. El precio ponderado, medio ponderado, sería 200 por 1, 300 por 1,30, lo que salió el valor, 400 por 1,4. Todo eso dividido a la cantidad total, ¿sí?, que son 900 productos en total. Eso me da un precio promedio de 1,27, ¿sí? Entonces, ese es el precio promedio en el año que yo tengo de compra. El método FIFO. El primero que entra es el primero que sale. El material utilizado se valora con precio antiguo y el stock a precio actualizado. O sea, lo que yo vendí al precio viejo que yo compré, ¿sí? Y lo que yo tengo en el stock al precio que vale hoy. El inconveniente dice que es fiable, confiable, cuando los precios son estables, pero si hay inflación o una subida puntual de precios, sobrevalora las existencias. O sea que en nuestro país no se podría utilizar el FIFO por la inflación. El método LIFO. El último que entra es el primero que sale. Las existencias se valoran a precio antiguo, las existencias, lo que tengo en el stock a precio antiguo, y el material usado a precio actual.
Se aconseja en épocas de inflación o de subida de precios. Ese sí podría utilizarlo ahora. Normalmente lo que se utiliza es el precio medio ponderado. Fichas de almacén, ¿sí? Para conocer las existencias de los diferentes artículos en nuestro almacén se utilizan diferentes programas informáticos. En dichos soportes se elaboran unas fichas de almacén que pueden imprimirse como una lista. La elección del formato dependerá de cómo trabaje nuestro programa de gestión de almacén, pero al menos en esa ficha deberá reflejarse determinados datos o registros. Identificar mediante un código de cada artículo, número de unidades entrantes, la fecha, la procedencia, el importe de adquisición, cargar la factura de compra. El número de unidades salientes, destino, fecha salida, las facturas o los remitos que salgan. El número de unidades que existen en el almacén, el stock, ¿sí? Después de diferentes entradas y salidas y su valoración final, lo que llaman existencia, remanente o saldo, ¿sí? Normalmente se llama stock. Con la ficha de almacén que nos proporciona el sistema informático podremos controlar si las existencias en el almacén que refleja nuestro sistema se corresponde con la realidad física. ¿Qué quiere decir esto? El sistema ya de la computadora me puede tirar todos los productos que yo supuestamente tengo en el estante y lo puedo ir a chequear si físicamente está ahí. Si no está, ¿sí? Puede deberse a varias cosas. Mal carga en el sistema, facturación de otra cosa que no corresponde, facturé una cosa y entregué otra, ¿sí? Robos, que también se pueden dar perfectamente, o rotura o pérdida por alguna cuestión. Además, servirá para controlar estadísticamente las entradas totales en un periodo determinado de un artículo concreto. Su precio medio de adquisición y toda la información. O sea, cuando yo paso todo por el sistema informático de la farmacia, toda esa información está disponible cuando yo quiera. Puedo sacar estadísticas, ¿sí? De todo lo que quiera. De todas maneras, por más que hoy se utilice en todas las farmacias el sistema informático, hay algunas farmacias que van a seguir manejándose con ticket común, ¿sí? Sin pasar por el sistema informático. Inventarios. El inventario es un listado de los bienes tangibles. Tangible quiere decir que puedo tocar. Que posee una empresa, sea un hospital, una consulta, lo que sea. Un consultorio se refiere a consulta. Estos bienes deberán ser sometidos a algún tipo de clasificación que nos permita encontrarlos y valorarlos de una forma rápida y eficaz. Controlar las salidas y los ingresos de las mercancías existentes en las empresas. Estimación de los gastos o ganancias obtenidas. Controlar todo lo relacionado con el producto, como la satisfacción de la demanda, o sea, lo que quiere el cliente, el mantenimiento de un adecuado nivel de stock. O sea, control, ¿sí? Puedo controlar las entradas y salidas, puedo controlar los gastos, ¿sí? Que tengo, puedo controlar si tengo los productos que me demandan y si tengo un stock adecuado. Para eso sirve el inventario. ¿Cómo se clasifican? Los materiales sanitarios se agrupan atendiendo las características físicas según el punto de vista de su utilidad o con respecto al producto del que formen parte. Yo les decía que podemos tener en la farmacia, ¿sí? Distribuidos por patología, distribuidos por laboratorio, por orden alfabético, lo que sea. Siguiendo el ejemplo de la ficha de almacén, los distintos artículos del almacén llevan códigos, lo que facilita las tareas de almacenamiento, los pedidos y la realización de inventario. Cuando ya los productos están en el sistema informático, ya vienen con un código, ¿sí? Cada uno de los productos tiene un código. Cuando es un producto que en la farmacia se lo carga, va a pedir que se le invente un código, ¿sí? Que se le coloque. Yo lo puedo también clasificar como quiero ese código. Se utiliza alfanumérico, entonces yo puedo poner unas letras que tengan que ver con el tipo de producto que sea para que sea más fácil buscar y un número que corresponda a algún código. Para codificar los artículos se pueden utilizar los siguientes métodos. Alfabético.
Consiste en clasificarlo por orden alfabético. Este método es válido para los almacenes pequeños, ya que puede ocurrir que artículos muy dispares queden situados próximos entre sí. Simplemente por alfabeto. Mnemotécnico, mnemo, memoria. Es un método similar al alfabético y consiste en clasificar un artículo con el nombre de su inicial o una palabra que nos la recuerde. Por ejemplo, las prótesis valvulares pueden estar bajo el epígrafe PROT B de valvular, ¿sí? PROT de prótesis, B valvular. Las ortopédicas bajo PROT O, ¿sí? O sea, voy buscando alguna manera de ir orientándose lo que estoy buscando. El alfanumérico se trata de asignar a cada letra del alfabeto un número. Los materiales se colocan en el grupo que les corresponda según la letra inicial de su nombre y dentro de ese grupo reciben aleatoriamente otro número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es el algodón va a ser el 1 y dentro de ese algodón, si hay distintos tamaños, van a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3. Una adaptación puede ser la de asignar series de productos con centena. En lugar de ocupar el 1, ocupo 100, 200. O sea, me parece un poco delirante, pero en fin, es la forma que clasifican algunos. Un ejemplo. La serie 100 se corresponde con el grupo material de curas. A101 puede ser el algodón hidrófilo. A102, los antisépticos. Todos empiezan con A. S101, los sueros fisiológicos. ¿Sí? Ahí arranca con 101 otra vez porque es S, es otra letra. ¿Sí? Mientras que yo siga en la A, voy a seguir siendo 101, 102, 103. El sistema decimal. Si que hasta ahí creen que es complicado, fíjense el decimal. Consiste en clasificar las materias en 10 grupos y dentro de cada uno en 10 subgrupos, haciéndose tantas subdivisiones como sean necesarias. Por ejemplo, el 01 corresponde al material general de laboratorio. Dentro de ese grupo, el grupo 02 a reactivo, el grupo 3 material de cura. Dentro del grupo 3 podríamos crear el subgrupo 01 material general, algodón, antiséptico. El subgrupo 02 material de curas de quirófano, que es distinto, ¿sí? Suturas, anestesia y demás. Y de este modo la povidona iodada o iodopovidona se clasificaría con el código 0101, la seda de sutura con el 0102, el líquido revelado 02, lo que sea, ¿sí? Es una forma de ir colocando en base a combinaciones de esos grupos. Son 10 grupos que a su vez adentro están subdivididos en 10 grupos. Procedimientos para inventar. Cuando se quiere realizar un inventario es necesario ser sistemático y ordenado, aunque siempre pueden presentarse contingencias o problemas. Existen diferentes formas para hacer un inventario, pero una adecuada debe incluir ordenar racionalmente los inventarios, si no es una locura, buscar algo después si no hay algo racional, describir los artículos, sus características físicas y de mercado, elegir, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Algodón hidrófilo por 500 gramos, ¿sí? Por 250 gramos, por 100 gramos, describir eso. Elegir las unidades de medidas empleadas y mantenerlas. Si hablo de kilo por kilo, si hablo de litros, si hablo de metros, siempre va a tener que ser la misma. Evitar duplicaciones en el recuento, ¿sí? Que estén clasificados por dos lados distintos. Limpiar previamente el almacén, retirando envase vacío, rellenando lo que está en la media. En la farmacia no se ve esto, ¿sí? No se rellena, no se hace fraccionamiento, así que no hay nada de esto. Contar y buscar pacientemente los materiales y anotar todo lo que sea necesario. ¿Qué contingencia podemos encontrar? Roturas, ¿sí? Pérdidas o robos y mermas o caducidad. ¿Qué quiere decir? Se vencieron los productos. O sea, se rompen, me roban o se vencieron porque pasó demasiado tiempo. Los inventarios suelen hacerse en las épocas de menor actividad y las de cierre del ejercicio contable, aunque lo más aconsejable y que suele hacerse en almacenes pequeños es el método cíclico.
que consiste en verificarlo cada poco tiempo. Cada semana es muy engorroso, pero sí es necesario cada temporada, pónganle 6 meses, sí hacer un pequeño control de stock justamente para poder ir detectando a tiempo alguna pérdida que no se registra. Esto lo tengo que corregir en mi sistema informático, ¿sí? Por ejemplo, si se me rompió algo, le tengo que dar de baja. Si era un medicamento que lo tenía que informar a salud pública, tengo que hacer lo que corresponda. Si era un medicamento trazado, que ahora después vamos a ver lo que es un medicamento con trazabilidad, tengo que informar a salud pública. Actualmente la computadora es una valiosísima y necesaria ayuda para hacer este tipo de trabajo, ya que si las entradas y salidas se registran correctamente, el inventario está permanentemente actualizado. O sea, si utilizamos el sistema informático de la farmacia, perfectamente se hace todo esto que parece tan engorroso, se hace prácticamente apretando una tecla, ¿sí? Así de sencillo se hace. Ustedes pueden ver muchos videos por internet que tienen todo esto, pero normalmente se van a basar cuando son así muy engorrosos, puede ser útil en un hospital, ¿sí? Que hay muchísima cantidad de variaciones. En una ferretería puede ser útil un sistema así. En la farmacia no, ¿sí? Porque son muy concretos los productos que se tienen y están cargados en los sistemas informáticos normalmente. Por ahí puede ser que alguno no esté por X motivo y tenemos la opción de poder cargarlo manualmente. Bueno, para el repaso, ¿sí? Ya les pongo acá para que tengan en cuenta, nos falta todavía una clase más no, perdón, de atención farmacéutica, pero estos son los temas que tienen que tener en cuenta para el tercer parcial. El tercer parcial, que va a ser dentro de 15 días, es verdadero o falso, ¿sí? No va a ser más opciones de elegir uno. A cada una de las enunciados o oraciones que yo le pongo, ustedes tienen que marcar si es verdadero o falso, ¿sí? Así que lean, presten atención. Estos son los temas que tienen que recalcar. Bacterias, virus, hongos, parásitos, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la flora bacteriana, que es la infección horizontal y vertical, ¿sí? Los antimicrobianos, los antibióticos, que son los antiparasitarios, que es el dolor, que es la fiebre, el AINE, los glucocorticoides. Esto no vieron todavía, lo vamos a ver la clase que viene, atención farmacéutica, dispensación, vademecum, prospecto, dirección de marketing, que lo vieron hoy, ¿sí? Gestión de stock, horizonte de compra, FIFO, LIFO e inventario. Le resumí al mínimo, ¿sí? Porque digamos que no son cosas que se aplican mucho a lo que es la farmacia hoy, ¿sí? Pero está dentro del programa, tengo que enseñar. Así que bueno, vayan organizándose. Sobre estos temas se va a tratar el parcial dentro de 15 días. La clase que viene vamos a ver atención farmacéutica, con todo lo que tiene que ver, es como cerrar lo que hoy empezamos a ver al principio de este curso, como para darle un cierre que ustedes entiendan bien cómo es. Yo les llevo los libros, por eso hacemos presencial, les llevo los libros para que ustedes puedan ver, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta. Ya me apareció el cartel, así que si se corta. Yo veo que no le mandé el video, estoy un desastre, ¿sí? Esta semana bastante complicada, todo este mes de agosto viene bastante complicado en mi estado de salud, pero bueno, me voy a regularizar para que ustedes puedan tener todos los materiales, ¿sí? Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la próxima clase, no se olviden, les voy a volver a recordar, sí, que es presencial para que no se olviden, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima. Chau, chau. ¿Terminaste, mami?